Un concepto clave en todo este proceso de desarrollo hasta encontrar el momento y la presencia y la plenitud es el saber tomar una distancia de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que una cosa es lo que estoy haciendo y otra cosa es quién soy yo en realidad. Hay una parte de mí que puede estar reaccionando a algo. Si yo soy capaz de tomar distancia y observar desde fuera, desde detrás, a este Luis o a esta María o a quien sea que está reaccionando, que somos nosotros, podemos ver que hay una separación entre la conciencia que observa y quien realiza las acciones. Y eso es muy bueno porque me permite entender que todavía hay algo más grande por detrás, que soy yo, que soy la conciencia de todo lo que ocurre, que me permite observar aquellas pequeñas áreas que necesitan de mejora y poder ir hacia ellas y resolverlas. Creo que esto lo dije hace algún capítulo, pero esto no se puede hacer por otra persona, no se puede hacer porque alguien nos aconseje que cree que nos ve mal o porque queramos resolver algunas cosas con nuestra pareja y nos parezca que así lo vamos a conseguir. Esto hay que hacerlo por nosotros. Es verdad que cuando nos trabajamos nosotros, muchas de las cosas que fuera no están funcionando acaban por resolverse hacia un lado o hacia otro, ¿no? O termina de ir muy bien la relación con mi pareja o se termina porque no tenía sentido, pero tampoco tenía sentido el sufrimiento. Entonces es muy importante que entendamos que esto tenemos que hacerlo por nosotros, porque además solo con ese compromiso vamos a conseguir abrirnos, trabajarnos y solventar los problemas que teníamos y llegar hasta el final. Esa fuerza solo vale cuando es por nosotros y no por cualquier persona externa. Bueno, aunque decíamos en el anterior episodio que hacerlo por otra persona no tenía sentido, hacerlo por uno mismo también es un desafío y no siempre conseguimos llevarlo hasta el final si intentamos hacerlo sin esa guía, sin esa ayuda de alguien que nos pueda mantener en ese compromiso e ir dándonos las pautas. Y la razón es muy sencilla, es porque estamos totalmente educados para evitar lo que tenemos que vivir, que es la emoción pura y el aprendizaje, la integración de esa emoción a lo largo de muchos momentos de nuestra vida. Entonces, claro, de forma natural lo que nos nace es dejarlo a un lado, no seguir con eso y pensar que simplemente que yo no puedo conseguir por ahí el camino de la plenitud. Esa guía que conoce cómo hacerlo te va ayudando, te va manteniendo en el compromiso y te va guiando de forma segura. Bueno, ¿y por qué la hipnosis y la autohipnosis utilizada en cada momento nos ayuda a conseguir ese momento de plenitud? No solo porque va a poder ayudarte a resolver esas situaciones pasadas que hacen que tu mente esté continuamente en unas emociones de miedo, de proyección, de ira, que eso es fundamental para que cuando estés aquí estés en plena calma, sino que justo la hipnosis y la autohipnosis consiguen focalizarte, enseñarte a enfocar, a que los pensamientos conscientes no se vayan, a poner la atención en un lugar y poderlo trabajar desde ahí, y también a encontrar ese equilibrio en este momento, sabiendo que en cada momento puedes trabajar lo otro y ahora puedes disfrutar del momento presente sin más. Para eso la autohipnosis aprendida es, junto con la hipnosis, las dos mejores herramientas. Y en ese proceso de trabajo, la hipnosis y la autohipnosis, como decíamos en el anterior episodio, ¿qué consiguen? Pues consiguen que estemos totalmente presentes a nivel interior como observadores y nos permite conocer dónde están las emociones reprimidas, los momentos que las generaron y todo el proceso vital sobre el que hay que trabajar para liberar, para integrar esa emoción y volver al instante presente con la calma, con la plenitud de que al menos ese momento vital ha sido resuelto. Esa capacidad de enfocar la atención y de guiarnos es la que hace que toda esa experiencia sea mucho más sencilla y que por la mayoría de los otros métodos que no son de trabajo subconsciente no se consigue de una forma real y sobre todo duradera en el tiempo. Es fundamental saber usar las herramientas. Hay algunas personas que han venido a verme después de haber trabajado con alguien, en teoría experto en esta parte de la hipnosis,
Y cuando han ido a trabajar esas emociones reprimidas, esos momentos reprimidos, lo han hecho de una forma totalmente salvaje, por decirlo así, generándoles pues no solo que saliera todo el dolor, sino que además quedara en la superficie y estuvieran todavía peor que cuando estaban por comenzar. Lo bueno de esta herramienta es que si la trabajas bien, no necesitas revivir el dolor extremo que se vive algunas veces o esa percepción de una situación tan mala que hemos vivido en el pasado, porque hay muchísimos enfoques para hacerlo de forma igual de eficaz, que puedas vivirlo, integrarlo y traerlo, pero sin tener que pasar por todo ese dolor, sino de una forma, digamos, tomando más distancia y haciéndolo de una forma mucho más suave. Muchas personas me preguntan si todo este trabajo es un trabajo que tiene que ver con la espiritualidad. Y el proceso en sí, las herramientas, el enfoque, no es espiritual. Lo que sí, digamos que tiene unas consecuencias espirituales, porque cuando tú, a través de ese proceso, lo que consigues es tener esa conciencia de plenitud, de instante presente, donde no te dejas llevar por las emociones, donde no reaccionas, sino respondes a la vida, evidentemente eso está muy conectado con el concepto de la espiritualidad, de vivir el momento presente sin reaccionar. Pero el proceso, el trabajo que se hace previamente para llegar hasta aquí, no es desde un enfoque espiritual, sino con estas herramientas de hipnosis, autohipnosis y un proceso de trabajo de reaprendizaje de subconsciente muy estructurado. Vamos a hablar ahora del ego como un factor importante de aquí hacia adelante, porque el ego es la máscara, es el personaje, y claro, tiene mucha influencia en nuestra posibilidad de tomar contacto con nuestra esencia, con una conciencia que nos dé esa plenitud que queremos. El ego en el fondo nace para encajar, no nos quita pues esa capacidad de ser naturales, de hacer pues lo que nos salga de dentro en cada momento, como hacíamos cuando éramos pequeñitos, y lo hacemos pues para adaptarnos socialmente y para generar también pues una máscara de lo conveniente que queremos mostrar de nosotros, ¿no? Tratando de ocultar nuestras limitaciones, nuestros problemas, nuestro sufrimiento. Y es ahí donde esa máscara hacia afuera, también hacia adentro, nos limita el poder ir conectando con la esencia. Hablábamos del ego en el anterior capítulo y, claro, es un componente muy mental, nace desde la mente. Entonces, al ego lo que le gusta es trabajar desde el entendimiento. Y cuando hay algo que no entiende, trata de excusarse, de buscar excusas externas para no tener que reconocer que puede haber cosas que están por encima del ámbito del ego. Por ejemplo, pues cuando nos piden que recordemos algo de hace mucho tiempo, o sentimos que hay algo que deberíamos mejorar de nuestro interior, que pasó hace mucho, y no conseguimos recordarlo, ¿no? Entonces nuestro ego diría que cómo vamos a recordarlo después del tiempo que hace, que es posible que haya tenido algo que ahora le impida recordar. Va buscando excusas para no reconocer que escapa a su posibilidad conseguir recordar algo de ahí, mientras que nuestro subconsciente sí podría hacerlo. Para poder recibir la respuesta adecuada desde mi interior, yo tengo que estar abierto. Decíamos en anteriores capítulos que el ego suele cerrar esa parte porque lo que escapa de su mente intenta justificar que no es posible. Pero hay veces que teníamos una intuición, por ejemplo, para recordar algo y hemos dicho, esto lo tengo aquí en la punta de la lengua, estoy seguro que más tarde o más temprano me va a llegar, y al final aparece. Mientras que si yo hubiera dicho, esto es imposible saberlo, hace mucho que ocurrió, desde ese momento cierro mi mente y me impide poder acceder a eso. Para este proceso de desarrollo necesitamos esa apertura. Por eso el ego es un gran obstáculo. Tenemos que conseguir decirnos que si estamos abiertos a experimentar y a llegar, lo vamos a hacer. Porque si decimos que es muy difícil o casi imposible, jamás conseguiremos entrar. Hay dentro de nosotros una inteligencia que supera con mucho a nuestra parte consciente, esa parte a la que se aferra el ego para tratar de justificar, hacer bien las cosas o encajar. Y esa parte interior que conecta con algo muy grande
lo tenemos cerrado por ese miedo de no encajar, de que si se desarrolla en su mayor potencial nos quedaremos fuera. Y hemos ido ocultando, limitando su potencial. Cuando hay una fuente que nos va a dar toda esa plenitud y que nos va a dar todas las respuestas en el camino para llegar a esa plenitud. Entonces se trata de abrir ese canal, reconocer esa capacidad dentro de nosotros y comenzar a usar herramientas que la vayan desarrollando cada vez más. Toda esa plenitud. En este proceso de desarrollo, de búsqueda de la plenitud, no vamos a cerrar ninguna puerta. Es decir, estamos acostumbrados a justificar limitaciones o incluso a poner limitaciones por no tener que recorrer ese camino. No, es que yo no soy muy bueno haciendo tal, porque a lo mejor lo probé una vez y no me salió. Y para no sentirme fuera, mi ego ya pone la excusa, pone la etiqueta y yo ya no podré avanzar por ahí. En este caso no. En este caso, en el proceso que vas a ir desarrollando, hay siempre que estar plenamente abierto a que todo puede ocurrir. Aunque ahora no sea capaz de verlo. Pero esa apertura es la que me permite encontrar el camino, es la que me permite seguir avanzando. Por lo tanto, ahora infinitas posibilidades son realizables. Entonces, ¿qué es lo importante de verdad? Lo importante de verdad no es cómo yo recibo las respuestas que necesito. Lo importante de verdad es lanzar las preguntas con toda la profundidad que sea necesario, sin límite. Yo puedo preguntar o puedo buscar absolutamente todo en mi interior. ¿Y cuál es mi trabajo? Pues no cerrar ese camino, estar abierto, escuchar, encontrar pues desde la hipnosis, la autohipnosis, esos canales que me permitan estar observando, escuchando la respuesta que voy a recibir de mi interior, porque yo no la he cortado de entrada, yo no he dicho de entrada que no sea posible. Y puede que no llegue en el minuto 1, pero con este trabajo al final la respuesta llega. Y al tomar conciencia de esas respuestas es como me voy acercando al proceso de plenitud. Una cosa muy importante que ocurre en este camino es que cuando trabajo con personas y les pido pues que se pregunten cosas interiormente y que escuchen cuál es la respuesta, muchas de estas personas se esfuerzan por encontrar la respuesta, ponen, pues como saben, a su ego a trabajar, a su mente a trabajar, tratando de encontrar o de descubrir en ellos, en su mente racional, cuál es la respuesta. Y se frustran mucho porque de ahí no viene, nunca viene de ahí. Si la construimos no es la válida. Ese aprendizaje de escuchar es un primer paso que a algunas personas le cuesta segundos y a otras le cuesta días. Y es fundamental para que podamos ir por ese camino de desarrollo personal. Cuando tú consigues estar en un estado de conexión, ya sea a través de la hipnosis trabajando con una persona o de autohipnosis propiamente, y tú haces una pregunta, uno de los problemas que surgen es esa necesidad de tener rápido la respuesta. Eso, por un lado, hace que nos salgamos de ese estado de conexión, de trance, y por otro lado le mete una presión a algo que no está en nuestras manos, que depende del subconsciente. Nuestro cometido es sentir la necesidad, sentir que queremos lanzar esa pregunta. Y una vez que hacemos eso, tenemos que soltar y hay veces que esa respuesta llega de inmediato y hay veces que no, que tarda bastante tiempo. Y puede venir en cualquier momento. Mientras nos mantengamos abiertos a que llegue, puede llegar. Pero por supuesto sin ninguna presión. Nuestro cometido es preguntar y escuchar. Luego, es muy importante entender que las respuestas no están en el lado consciente. Muchas veces lanzamos la pregunta y ahora inmediatamente después nos esforzamos por encontrar una respuesta racional. Claro, cuando no llega o no nos satisface, nos frustra muchísimo. Pero es que la respuesta no está en el lado consciente. Y de hecho, con muchos alumnos del curso de autohipnosis, esa suele ser una de las mayores limitaciones. Que una vez que entran en ese estado de conexión,
Ahora se trata que eso les da, ellos piensan que les da una posibilidad de descubrir desde el consciente la respuesta, y es todo lo contrario. Tengo que mantener el canal abierto, y para eso mi consciente tiene que estar observando y muy tranquilo. Y cualquier respuesta que llegue o que no llegue es correcta, es adecuada en ese momento. Una de las leyes universales es la de causa y efecto. El problema, como decíamos en los primeros capítulos, es que cuando metemos el tiempo en medio, ese tiempo que es algo construido desde la parte del ego y desde esta parte mucho menos de la conciencia, eso nos genera una discontinuidad. Es decir, yo muchas veces no puedo percibir que algo que ocurrió es el efecto de algo anterior, porque ese tiempo en medio me lo hace separar, pero están siempre relacionados, sobre todo a nivel subconsciente. Por eso, cuando yo hago una pregunta interior, por causa y efecto, ¿no? Dicen que pedid y se os dará, ¿no? Y la respuesta va a llegar. El problema es que si yo la cierro temporalmente, si digo, como no llegue en 5 días, ya no ha llegado, estoy cerrando la puerta de que la respuesta vaya a venir después, y llegará en ese espacio donde no hay tiempo, al final la recibiré. El problema que ocurre muchas veces en encontrar aquellos aspectos que necesitamos mejorar, que se puede hacer desde este camino que os voy diciendo tan sencillo, de entrar en un estado de autohipnosis o de hipnosis y luego hacer las preguntas adecuadas, es que tenemos un poco la sensación de que no podemos saberlo todo, la respuesta no puede llegar, porque estamos bajo la limitación de lo que somos terrenalmente. Pero no nos damos cuenta que a un nivel mucho más profundo, en el ámbito subconsciente, tenemos la respuesta adecuada para todo lo que necesitamos. Porque no ha habido tiempo, no ha habido discontinuidad entre la causa y el efecto. Tenemos ahí toda la experiencia acumulada. Lo único que ocurre es que tenemos que saber esperar a que llegue el momento y estar en el estado adecuado para que esa sabiduría nos pueda venir hacia emerger afuera. Para terminar un poco con esta cuestión de entrar en ese estado de conexión y empezar a entender qué ocurre haciendo las preguntas de forma honesta y sincera y esperando la respuesta, al final la clave es que no interfiramos, ¿no? Que podamos activar esa respuesta desde una parte mucho más profunda de nosotros, que tiene que ver con la inspiración, con la posibilidad de traer hacia afuera toda la experiencia que tenemos, todo aquello que está almacenado, todo aquello que está conectado con la emoción, porque en cuanto tengamos esa respuesta podremos dar el siguiente paso. Tendremos la guía para actuar y para poder ir resolviendo las limitaciones que nos mantienen fuera de ese estado de presencia y de plenitud. Pocas personas, como Michael Brown en su libro El proceso de la presencia, son capaces de discriminar de una forma tan sencilla cómo ocurre para irnos alejando de esa presencia, de esa sabiduría interior y llegando a quienes somos, ¿no? Y es un proceso que se da en ciclos, en periodos de nuestra vida, en ciclos de unos 7 años y que van pues desde una parte mucho más emocional, cuando somos bebés, no podemos ni expresarnos, casi ni pensar de forma lógica, y por supuesto no somos dueños todavía de nuestro cuerpo, a una parte más mental, donde nos expresamos, hablamos y tal, y a una parte ya más física, donde nos sentimos mucho más separados, ¿no? Son 3 ciclos de 7 años que definen la mayor parte de lo que estamos viviendo posteriormente.